Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas y esta vez con un capítulo que tiene que ver con el análisis de la política y la economía internacional. Decimos siempre en boca de sus protagonistas, aún así creemos que una forma de construcción de sentido tiene que ver con aquel que analiza y te presta la posibilidad de interpretar algunos acontecimientos que se van dando a lo largo del orbe, pero también con quién, con quienes son los protagonistas justamente de estas medidas políticas que a veces se toman, de estos anuncios, o de estos discursos que muchas veces nos dejan en ciernes y donde uno trata de interpretar qué es lo que está sucediendo allí en el lugar, en esa manzana que decide muchas cosas, qué es lo que pasa a lo largo de todo el mundo y que nos tiene también con grandes interrogantes respecto de cómo nos va a impactar a los argentinos esas medidas que muchas veces se toman a 9.000 kilómetros de distancia. ¿Por qué no decir 10.000 también? Pero no obstante ello, siempre tratamos en este espacio de munirnos de la palabra autorizada como para interpretar qué es lo qué es lo que acontece por esas latitudes. Latitudes que, por cierto, a veces nunca parecen ser demasiado pacíficas y hasta, si se quiere, se muestran de alguna manera hostiles a lo que nosotros estamos acostumbrados a leer desde la perspectiva de nuestra propia historia. Es por ello que convocamos a la politóloga Belén Ledo a que nos dé una interpretación y una lectura lo más finita posible respecto de qué es lo que está aconteciendo, ni más ni menos que en Washington. Y en esta charla la figura va a ser nada más y nada menos que Donald Trump. Buenas tardes, ¿cómo te va, Belén? ¿Cómo estás, Aldo? Y a toda la querida audiencia, y ni hablar del pueblo de Santa Fe, que siempre, la verdad, está muy atento de lo que ocurre aquí en Buenos Aires, bueno, y en el mundo. Y hoy nos toca un panorama internacional Seguro. que, sin lugar a dudas, repercute a nosotros, a toda América Latina, pero la Argentina también. Se está viviendo, Aldo, un escenario complejo en cuanto a decisiones que tienen que ver con la economía, con la salud de los ciudadanos y fundamentalmente lo que me llama más la atención es el respeto, los valores, la historia. Lo cual, por ejemplo, estuve escuchando atentamente y detallando también el discurso de Donald Trump el año pasado, por ejemplo, en la apertura de las Naciones Unidas, y él menciona mucho de la capacidad de cada ciudadano, que cada ciudadano visto como hermano, como vecino, ¿no? Esto de tenerlo a mano al otro, ¿no? Y no tenerlo como enemigo, ¿no? Este vínculo que él hace de amistad y no de enemistad, ¿no? Inclusive él menciona este discurso es para todos, no solamente para los norteamericanos, porque obviamente su discurso, su mensaje siempre es para su pueblo, pero también él desea la paz, desea el vínculo, desea el progreso, desea la justicia, desea el amor también. Son cuestiones quizás básicas, ¿no? Pero en un discurso de un mandatario bueno, que en esta oportunidad va a ser reelegido o no por 4 años, y estamos hablando de las próximas elecciones del mes de noviembre, ya muy cerquita. Aquí nomás tenemos las elecciones de lo que será Norteamérica, en un sistema que nos ha tocado a todos, por así decir, en la pandemia. Ahora la pregunta es si estamos despiertos o no. Hoy, esta pandemia en particular nos está llevando a una dimensión que es, por supuesto, no conocida, ¿sí? Pero también conocida para aquellos que empezamos como a empezar a sociologizar un poco Ah, más. sí. ¿Sí? Y esto tiene que ver básicamente con entender lo que es mío y lo que es tuyo. ¿Sí? Hace poco yo realicé un artículo que tiene que ver con la motivación digital en medio de la pandemia. O sea, si nosotros no nos podemos motivar nosotros mismos, ¿sí? Inclusive di unas recomendaciones que tienen que ver cómo uno está en el lugar in situ, porque al no poder moverse, bueno, generar mis propios elementos, mi lapicera, ¿no? Mi lámpara, cuestiones básicas que antes lo teníamos perdido. Bueno, hay otros países que sí dicen, no, bueno, nosotros queremos la libertad, nosotros apostamos a la libertad. Y hoy Estados Unidos, que ya obviamente lo vienen pregonando
hace tiempo lo quieren llevar adelante a través de este cambio radical, convocando a la población, ¿sí? Y no solamente al norteamericano, ¿no? Aquellos que están instalados realmente en Estados Unidos, que tienen una vida en Estados Unidos, de hecho hay muchos argentinos que viven en Estados Unidos, que puedan tener una carga mucho más fácil en sus espaldas. Y lo que promete claramente Trump es una extensión de lo que vino haciendo en la campaña en todos estos años, pero bueno, no más a ideas comunistas, a ideas socialistas, no más a arrepentirse después de lo que la gente padeció, de lo que la gente está padeciendo en la salud. La gente está padeciendo, justamente se le ha llegado al puerto de Nueva York, ¿no? Los barcos con millones de médicos y millones de utensilios, pero para operar o para directamente no operar, porque ya se daban por muertos millones de almas, millones de personas que inclusive muchas de ellas no necesariamente han fallecido por este virus. Entonces, realmente no es el mejor año de Donald Trump. Sin embargo, Trump hace poquito hizo en la Casa Blanca, dio un discurso donde prometió a la gente un programa que le permita renovarse nacionalmente, renovarse en los conceptos en cuanto a lo que son más que nada la libertad, ¿no? Y asentó mucho las bases sobre el patriotismo. Esta idea de qué es ser nacionalista hoy. Él mismo ha estado en discursos de otros países, como por ejemplo Francia, en la figura de Emmanuel Macron, ha mencionado el nacionalismo como una oposición a lo que él es, ¿no? O sea, realmente Donald Trump es una figura emblemática, no solamente por el país que representa gobernar, sino también por lo que se está alrededor dando, ¿sí? De manera paralela, y me refiero específicamente a la oposición entre, por así decir, quienes aman su nación y quienes no. Termina siendo eso, ¿no? Ahora, Están sí. vinculados a otros intereses. Claro. Sí. Yo te pregunto, no sé, ¿no te da la sensación como que Donald Trump es el emergente en tanto empresario, pero también es la figura o el ariete de una clase económica o sectorial, incluso por cuál es su extracción, que es consciente de cómo se construyen los destinos del país, es decir, de una burguesía que más lúcida o menos lúcida dice los Estados Unidos debe ser esto, no otra cosa? Lo que pasa es que hay que recordar los inicios de Donald Trump. Donald Trump recordá cuando intentaba insertarse en la política, como lo hizo Mauricio Macri, ¿no? Porque vienen como de esa misma ala en realidad. Bueno, el Partido Republicano lo aceptó, lo acobijó, lo recibió, pero sin embargo él venía también con mucho esfuerzo, digamos, del típico empresario de esto de remarla. No tenía temas económicos, o sea, si es por él, no, ¿por qué iba a hacer algo para los Estados Unidos? Sin embargo, en el caso de él, termina siendo un empresario distintivo y distinto, porque yo te aseguro, inclusive, que él ya sabía todo lo que iba a pasar. Él, desde antes de involucrarse en la política, y cuando digo esto me refiero a ese discurso bien antagónico y que mencionó Obama riéndose, no sé si recordás, Sí. riéndose de Donald Trump, pero de forma irónica, casi cómica, ¿no? Sí. Entonces, como diciendo, bueno, cómo este personaje se quiere insertar en la política. Entonces, claramente ya desde ese momento ya había intereses contrapuestos. Y esto no quiere decir que, no es que Trump no iba a poder ingresar a la política por intereses personales. O sea, acá están los intereses de la política y los intereses personales de él. Sí, claro. Vos me hablaste recién de la masa burocrática. Sí, bueno, seguramente para ingresar él a la política apostó mucho económicamente, ¿no? No fue solamente él, fueron millones de empresarios que estuvieron alrededor apoyando su candidatura. Ahora es más fácil porque ya es presidente, es reelegible nuevamente, pero bueno, es un Donald Trump diferente. Yo creo que la pandemia le vino muy bien, pero ojo, no estoy hablando por la muerte, eso es inapelable. Estoy mencionando que todo salió a la luz. El barco, ¿sí? El subsuelo del barco salió a la luz. Lo que había por debajo, ¿sí? Del barco, que estaba tapado y estaba escondido,
fue expuesto, y en este sentido él mencionó, es más, advirtió que iba a sacar a la luz cuestiones que nosotros no sabíamos, ¿no? Entonces, a ver, voy a recordar una frase que él mencionó el año pasado que casi anoté todo el discurso, porque es todo muy importante. En la UNI dijo, es la división entre, así empezó el discurso, es la división entre aquellos que buscan el control y lo lleva a pensar que están destinados a tener poder sobre otros. Naciones que quieren gobernarse a sí mismos. O sea, ¿no? Digamos, no me queda claro qué tipo de nación soy porque estoy insegura, entonces lo que quiero es extender mi poder hacia otros, que es lo que está pasando ahora, ¿sí? La llamada gobernanza. Son palabritas nuevas que empiezan a aparecer, que no las teníamos en cuenta. Los politólogos sí, los que estamos a cargo del news del día a día, sí. Los que sabemos y tenemos una capacidad retrospectiva de analizar, sí. Ahora, ¿qué tipo de psicología tendríamos que analizar de Donald Trump? Y bueno, en este contexto yo creo que Trump debería ganar, pero no por la campaña sucia, que en general todos los gobiernos mencionan, sino porque claramente hay una población de gente muy aglomerada que se ha dado cuenta que ya no es la globalización, ¿entendés? O la globacolonización, ya no es eso. Son movimientos globalistas que avanzan y arrasan con todo. Y con la economía, con la salud, con la movilidad social. ¿Te acordás cuando nos pasamos todo el año pasado hablando de la movilidad social? Que era siempre descendente en Argentina. No había capacidad de ascenso social. Era impresionante. Bueno, y aparte el INDEC lo mencionaba constantemente. Bueno, la movilidad social en Estados Unidos está en ascenso. Bueno, Trump prometió el pleno empleo y lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo el pleno empleo. Con millones de muertos, no importa la índole que sea, pero murieron. No importa. Con nombre y apellido. No importa si murieron por esta enfermedad o murieron. Sí, está en el listado, fue portada de un diario muy importante de Estados Unidos. Y eso es una campaña sucia. Eso es campaña sucia, claramente, ¿no? Entonces, de alguna manera, Trump tiene que demostrar que hoy empoderarse, que así lo ha llamado en el pasado el programa de renovación social. Nosotros los norteamericanos nos enfocamos a empoderar los sueños y las aspiraciones de nuestros ciudadanos. Es un mensaje heroico, siempre él demostró que su pueblo y sus ciudadanos no son uno más, ¿no? Cada uno de ellos es importante. Son palabras que creo que no solamente están estudiadas o de memoria, recordemos que también él viene del ámbito de la televisión, del showman, ¿no? Entonces para él discursiar, convencer, persuadir, forma parte de su establishment personal, como personaje. Sin embargo, más allá de eso, son palabras muy certeras que apelan a la animosidad del espíritu de cada una de las personas. Sí. Te deja pensando realmente, ¿qué presidente de cualquiera de las naciones te puede discursar así? Yo cuando lo escucho, sinceramente te lo digo, cuando yo lo escucho a Donald Trump digo, pero qué maravilla, lo transmite con una naturalidad que trasciende. Cada una de las palabras está dicha con fundamento y trasciende. Ahora, perdón, una pregunta, Belén, respecto de eso que es bastante... no voy a decir revelador, yo calculo de que a lo mejor los argentinos estamos muy acostumbrados a escuchar eufemismos y no definiciones tan categóricas como las que emanan del poder central del mundo, donde lo blanco es blanco y lo negro es negro. Acá se edulcora todo y da la sensación de que definir una situación es como que es tomar partido. Y lo cierto es de que no está mal tomar partido. Lo que está mal es que se nos siga hablando con eufemismos y no se definan las cosas como son. Digo esto porque hay muchos medios, y esto lo digo yo, corre por mi cuenta, que dicen nosotros, la prensa independiente, y cuando uno agarra la República de Italia y se pone a leer, dice nosotros, nuestro candidato es este. Cuando uno va a Estados Unidos, el Washington Post dice nuestro candidato es este. Cuando uno va a otro lugar, dice nuestro candidato es este. Y en esta gran diferencia que existe entre cómo son distintos pueblos o distintas
naciones que son más o menos preponderantes en el concierto internacional, da la casualidad de que fueron esas conductas las que las construyeron. Bueno, No ahí la está. ambivalencia. Bueno, ahí vos mencionaste muchas aristas, muchas balas para tocar. Mirá, hablaste de la conducta, Foucault menciona esta importancia de conducir nuestra conducta, Ujú. que no es fácil. Pero si la cabeza, si en un líder político no está clara la conducta hacia dónde tiene que llevar a cabo su pueblo, claramente poco nos puede llegar a conducir. Entonces Sí. se aplica esta fórmula de Foucault, ¿sí? Entonces hay una creación que nosotros tenemos que empezar a adaptar una nueva conducta, pero ya no viene desde un liderazgo político, Ujú. ¿sí? Sino del mismo pueblo, ¿sí? Algo hablamos Sí. por allí contigo de esto de tener la libertad para elegir, la libertad para elegir. Nosotros cada 4 años tenemos libertad para elegir, Ujú. está claro, ¿sí? Así como en la vida cotidiana, doméstica, tenemos la libertad para elegir nuestro médico, la libertad para elegir la ropa que usamos, tenemos libertades. Entonces, ¿qué comemos, qué no comemos? ¿Cómo nos atendemos día a día? ¿Cómo nos alimentamos? Entonces, pero pareciese que en este interview no hay mucha libertad. ¿Tenemos las libertades como las teníamos el año pasado? Ujú. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ujú. Y hablando de el tema de los medios. A ver, claramente hay intereses muy generales, ¿sí? Y ahí vamos a introducir la palabra más globales, más regionales, que implican no la decisión de una nación, sino de varias naciones puestas de acuerdo, y ya no hablamos de países, hablamos de grupos económicos, de elites, gobernantes dentro de los grupos económicos, Ujú. hablamos de bancas internacionales, de corporaciones, hablamos de fundaciones vinculadas a esas bancas, y Ujú. hablamos de familias que en la pirámide de poder, que no solamente económico-financiera, sino familias que tienen que ver con el reinado, han apostado hace siglos sobre este nuevo modelo que estamos todos embaucados debajo de ese paraguas, que No. tiene que ver con intereses regionales globalistas. ¿Está bien? Esta es la nueva noción que hay que pensar a mencionar. Lo que pasa es que, claramente, cuando ellos están trabajando desde otros niveles, ¿sí? Y los pueblos están tratando de subsistir, porque lo que hay en Argentina es una economía de subsistencia, Claro. ¿sí? Es una economía de subsistencia o economía en crisis. No Ujú. importa el mandatario que sea, es crisis todo el año, por así decir. Más allá de que esté el virus o no, nosotros sabemos que es así, con el casi 60% de pobreza, un poquito más, un poquito menos, que hemos trascendido el año pasado. Yo el año pasado me la pasé hablando de los pobres. Perdóname, o sea, cuando uno quiere establecer la palabra y la noción de riqueza, está como mal, porque se entiende, los números hablan por sí solos. Más allá del cambio de gobierno y toda esta dilación, que ese movimiento político, económico que se da, ok, pero también hoy en día lo que tenemos que empezar, no sé si imitar, porque cada nación es diferente, pero sí empezar a escuchar con qué tipo de valores toman otros países para dejar de hablar de pobreza, definitivamente, ¿no? Que en realidad termina siendo, y en primer lugar, una pobreza espiritual, ¿no? Porque si uno dice, bueno, en el país donde vivo es casi 50 y tenemos una sensación térmica de 60% de pobreza, no sé cómo está el alma del argentino. Yo creo que el alma del argentino, más allá de esta situación, que es excepcional claramente, que es a largo plazo, no tiene un plazo, ¿sí? No es que es a largo plazo, más allá de esta situación, el alma del argentino ya desde el año pasado está totalmente desmoronada, ¿no? Ha votado un cambio de gobierno, un cambio de voto, hizo un cambio de voto, Ujú. pero se encontró que este año quizás votó ese cambio y decidido y lo sintió con convicción, ¿no? Que es lo que también habla un poco Weber de la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción de los partidos Sí. políticos. O sea, votó con convicción, pero bueno, vino este gran torbellino y ahora está confundido. Entonces dice, bueno, pero ¿hasta cuándo? Se nos cae el año, se nos pasa el año, el 2020 se termina.
Aldo, y tenemos que empezar a entender si vamos a seguir con esta hipoteca o no. Y hablando de este sueño de hipotecarse, Sí, que todos sabemos que en Argentina no hay hipotecas, o sea, digamos, no tenemos una proyección de, a ver, liso y llanamente, ¿no? Poder pagar nuestras propiedades con esa hipoteca así más liviana que te da Norteamérica a 150 años. Nunca lo vas a pagar a 150 años, pero esa noción de tenerlo a largo plazo, ¿no? sí, Tenerlo ahí guardado y bueno, alguien lo pagará. sí. Pero Ahora, acá en Argentina no hay hipoteca. No sí, hay hipoteca porque no hay hipotecas, claramente. Más allá que en algún momento hubo créditos, algunos créditos sí, importantes que sí realizó el gobierno de Mauricio Macri, que sacó para la clase media puntualmente, pero ¿por qué no hay hipotecas? Porque el valor del dólar, vos fíjate el gran problema que tenemos con el dólar ahora. O sí, sea, vamos a llegar a fin de año y no vamos a poder comprar más dólares. exacto. Digamos, la restricción han llegado a nuestros bolsillos. Yo Ujú. no sé si la clase media, por ejemplo, hablamos de una clase media, si la clase media, con esto de que ya se le está sacando esa capacidad de ahorro, ¿sí? No sé si está tan, digamos, convencida de que la aguja tiene que seguir por acá, ¿no? Obviamente porque somos deudores de toda la vida. Entonces, bueno, y ahí pensás, ¿no? Bueno, ¿estoy libre en el país donde vivo? Esto para reflexionar, ¿no? ¿Estoy libre realmente en el país donde vivo? Ujú. Porque la gente, vos fíjate que reacciona cuando, no reacciona tanto quizás cuando, con temas más como generales, ¿no? Esta ida y vuelta que nosotros tenemos de hablar de un plan global. No reacciona tanto por eso, porque por ahí no le llegó todavía a su casa. Y está tranquilo, está respondiendo dudas del trabajo. Sí. Pero cuando le tocan el bolsillo, que es algo doméstico, y lo tenés ahí nomás, ahí todos saltan, ¿eh? Sí, la invitación sería esta, digamos, si nos miramos como argentinos y hacemos una retrospectiva desde el punto de vista histórico. Creo que hubo una conducta general del pueblo argentino. Voy a tomar un momento que es bastante polémico. He hecho algunas lecturas sobre 7 producciones que tiene Perón, 7 libros que ha escrito, y lo que vos decías en el inicio me llamaba la atención porque lo de Trump es una de las descripciones que él hace. Quien adoctrina organiza y quien organiza conduce. Y quien se encuadra dentro de ese pensamiento se autoconduce en ese proyecto político de forma tal en que va coincidiendo con el líder, digo, Donald Trump en este caso, que es el que define el destino de esa nación, y dice, nosotros, no habla de enemigos, pero dice, nosotros somos esto, lo que no es esto, no somos nosotros. Entonces, y en ese sentido me llama mucho la atención, que fue el último discurso justamente de Donald Trump en esta definición, porque cuando él habla, él gobierna. Los países periféricos, los presidentes hablan, pero gerencian, que no es lo mismo que gobernar. Entonces esta etapa de la dependencia que nos ha generado esta tortuosa deuda da la sensación como que tampoco te permite un discurso del presidente donde diga el destino, donde usted se puede conducir su conducta, es ese horizonte que le estoy fijando y donde usted se va a orientar solo porque tiene claro y la certeza de que esto va a ser así. Esto no es así en Argentina. No es así y claramente vos lo mencionaste muy bien, Aldo, porque dijiste, él gobierna. El Y yo gobierno, creo que sí. siempre gobernó. Y nosotros nunca gobernamos. No vamos a tener la capacidad de gobernar. Bueno, eso yo lo mencioné, la capacidad gerencial el año pasado, ¿Mm? cuando estaba Mauricio Macri, yo lo mencioné. Esta visión gerencial, administrativo barra gubernamental, Claro. de Mauricio Macri que estaba muy claro, pero muy claro y muy fijo. Y fíjate que Trump viene de esa escuela, ¿sí? De hecho, siguen siendo amigos, más allá de, ¿Mm? seguramente, pero lo que tiene Trump es esta imposición de sectorizar lo que el pueblo necesita escuchar. ¿Sí? Y no, y esto de generarles paz a los ciudadanos, porque si yo te estoy prometiendo que este año, antes de mis elecciones nuevamente, voy a llegar
a pleno empleo, ¿sí? Y voy a llegar a ese límite y lo cumplo, luego de millones de muertos. Entonces, claramente, acá hay acciones que está realizando el gobernante y su administración está ocupándose de ese tema, ¿no? Y cuando, a ver, porque hay millones de asiáticos, hispanos, hablantes, afroamericanos, o sea, una clase social muy variada en Norteamérica, y todos tienen trabajo, todos, no hay ninguno que no esté haciendo. Claramente, obviamente hay tareas que el norteamericano no hace, y sí, justamente lo hacen estas personas, estos inmigrantes, digamos, bueno, ni hablar de los mexicanos, pero más allá de eso, hay como una atención, ¿no? Atención, dije no tensión, atención a recibir, atención al cliente, atención a recibir al cliente que viene, ¿no? Y de darle ese otro lugar también, ¿no? Porque él termina gobernando para todos. O sea, ese es el tema. Si yo gobierno para una parte, o si yo gobierno para todos. Obviamente a México le cayó muy mal el tema del muro, porque, bueno, realizar un muro, bueno, él lo menciona también, ¿no? El tema de esto de para quiénes sería el muro. Porque es un poco lo que, simétricamente, lo que se mencionó acá en Argentina. O sea, si nacís en Jujuy, que te desarrolles en Jujuy, no que vengas a moverte, tengas que moverte a Capital Federal. ¿Se entiende? Lo digo para desarrollarte personalmente, más allá que la ciudad de Buenos Aires, bueno, tiene una artillería, una geografía muy particular, y obviamente muchos del interior vienen a Buenos Aires. Entonces la idea es que justamente que cada región pueda desarrollarse en donde esté, ¿sí? Pero es un poco también lo que dice Donald Trump: si sos de México, que te puedas desarrollar en México. Por eso esto de aumentar y mejorar la capacidad también de ingresos de los mexicanos. Claro. ¿Por qué se tiene que ir de México? Y ahí está el tema del famoso muro, ¿no? Que él fue muy claro y muy rotundo.